Estamos. Buenas tardes a todos los estudiantes que nos acompañan de los diferentes cursos. Nada más quisiera recordarles a todos y a todas, por favor, mantener los micrófonos silenciados en el desarrollo del espacio de la conferencia. Ya después, al final, si tienen dudas, pues utilizamos la herramienta de levantar la mano. Entonces, cuando Diego nos indique, pues ya vamos a iniciar la transmisión en vivo en el Facebook. Ok, perfecto. Entonces ya voy a lanzar la transmisión y yo les digo cuando estemos ya en vivo. Gracias, Diego. Iniciamos. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan en la conferencia organizada por la Cátedra del curso Agendas de Desarrollo y el Bienestar. Para los y las profesoras que conformamos esta cátedra, es un placer hoy tener a estas 4 invitadas que nos van a hablar un poco acerca de las agendas, la agenda del género, los retos y los desafíos para su implementación. Un cordial saludo a todas las personas estudiantes que están en la transmisión del Zoom y a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión por medio de las redes sociales de la Escuela de Administración Pública. Quisiera recordarles a las personas que nos acompañan en el Zoom que por favor mantengamos los micrófonos silenciados. Al final habilitaremos un espacio para ver las consultas tanto que se puedan hacer a través del Facebook, de la transmisión en vivo y de las personas estudiantes que acá nos acompañan. Mi nombre es Adán Solano, soy el profesor coordinador de la cátedra. Nos acompañan en la actividad la profesora Lorena López y la profesora Melania Núñez, que son parte de la cátedra. Y quisiera introducir a las personas que van a ser parte de este panel. Tenemos a Maritza Rojas Poveda. Ella es docente e investigadora, tiene una maestría en evaluación y mucha experiencia en el tema de género, ¿verdad? Ella hoy nos acompañará para conversar acerca de la visión académica, de lo que implica la agenda de género y estos retos y desafíos para su implementación. Tenemos como invitada a Carmen Muñoz Quesada. Ella es exdiputada, ex viceministra y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de las Mujeres, al cual agradecemos por haber atendido la invitación y que nos contará un poco de su experiencia en los distintos puestos y lo que implica la agenda de género desde esta perspectiva. Y nos acompaña Kelly Salas Brenes. Ella es egresada de la licenciatura de Administración Pública, que estará compartiendo con nosotros el modelo de gobernanza basado en derechos humanos y un poco acerca de este trabajo de investigación que se hizo desde la escuela, que es un modelo que es sumamente importante que lo conozcamos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Angélica Vega Hernández, que es la directora de la Escuela de Administración Pública, quien será la responsable de moderar este espacio. Entonces, muchas gracias a las invitadas de lujo que tenemos para este panel y entonces le cedo la palabra a Angélica Vega para que podamos iniciar con el espacio. Muchas gracias, Adán. En primer lugar, buenas tardes a todos los y las estudiantes que nos acompañan el día de hoy, que están relacionados con la cátedra del curso de Agendas de Desarrollo y Bienestar, que es un curso en donde desde que se creó el enfoque y la idea es mantenernos actualizados en cuáles son las principales temáticas que las personas que estudiamos administración pública y que eventualmente vamos a estar en espacios de interés público, no solo en las instituciones, sino en muchos otros espacios de interés público, deben estar al tanto y analizando porque, como nosotros sabemos y ustedes aprenden en este curso precisamente, la sociedad cambia muchísimo más rápido que cómo cambian el marco institucional y las organizaciones públicas. Entonces, estar debatiendo y analizando estos temas es muy relevante, muy importante, sobre todo para los derechos humanos. Así que la agenda de género es una agenda que desde hace muchos años se está posicionando, ha tenido una evolución importante, pero todavía falta mucho por hacer.
y nunca está de más analizar cuáles son los pros, los contras de todas las acciones que se realizan alrededor de toda la institucionalidad del país y además qué brechas todavía tenemos para ambos géneros y bueno, para las nuevas tendencias y este derecho de enfoque de las personas de autodeterminar su género, que es muy importante y muy relevante, sobre todo para nuestra Universidad de Costa Rica. Entonces, bienvenidas a las personas ponentes. Tenemos para cada una de las invitadas 20 minutos para que nos puedan comentar sobre los enfoques desde los que queremos ver y analizar este tema. Y posterior a estos 20 minutos, pues analizaremos las preguntas y los comentarios que de una vez les pedimos que pueden dejarlos en el chat de la herramienta Zoom. Es muy importante que lo hagamos por ahí porque no tenemos claro el manejo del tiempo y todas las agendas son ocupadas y les invito a hacer preguntas de este tema, sobre dudas, sobre análisis de lo que hemos visto en el curso, pero también sobre elementos que ustedes les llamen la atención de las exposiciones y que quisieran exponer y abordar. Estas actividades son sumamente importantes como espacios de generación de opinión. Entonces, le doy la palabra a Maritza Rojas, que es nuestra profesora, para que haga su respectiva presentación. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación, gracias Angélica por la introducción. Un saludo a las profesoras del curso, a Sadán como coordinador y a las compañeras también que me van a estar acompañando esta tarde, digamos, a reflexionar sobre este tema. Y yo, digamos, aquí cuando hablamos acerca del reto y de los desafíos para la implementación de la agenda de género y desde el tema de la academia, bueno, yo también soy docente de la escuela y también investigadora del CICAP, y desde el CICAP en este momento estamos desarrollando una investigación que tiene que ver con la inclusión del tema de género en todo lo que tiene que ver en la gestión basada en resultados. Y uno de los grandes retos que nos hemos propuesto dentro de la investigación y que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Es una investigación aplicada que estamos haciendo a partir del análisis de las políticas públicas en relación al tema de género, ¿verdad? Y realmente uno de los grandes retos es cuáles son los cambios que queremos propiciar para las mujeres. Y esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos cuando nos preguntamos acerca de los retos de la agenda de género. Y aquí yo quisiera referirme a que hay dos importantes mecanismos. Una la que es la política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y otra que es la política para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades. Estos son dos mecanismos, son dos políticas públicas que son visiones de largo plazo en el tema de desarrollo, ¿verdad? Y que son, digamos, esa aspiración país que en este momento se tiene y que además plantea efectivamente una serie de retos y una serie de desafíos. Y que además ya la Contraloría General de la República, Mideplan, han dicho que parte de lo que se quiere con el tema de la implementación de las políticas es poder dar cumplimiento al ODS 5, que básicamente el ODS 5 plantea una serie de retos en función del tema de género. ¿Qué es lo que hacen estas dos grandes políticas? Bueno, establecen un horizonte de cuáles son los resultados que queremos con las mujeres y que sí, sin embargo, y que digamos, se han dado grandes avances y el país tiene grandes avances en materia de legislación. De hecho, es uno de los países en América Latina, digamos, a la vanguardia en términos de legislación hacia la protección de los derechos hacia las mujeres. Sin embargo, todavía tenemos, digamos, un gran vacío de cómo realmente esa legislación realmente se adapta a todas las necesidades y que además combatir lo que llamamos como el sistema patriarcal realmente es muy complejo, ¿verdad? Por todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, de ahí que cuando estamos hablando acerca de estos retos y estos desafíos, digamos que el Planovi y la PIEC son esos dos grandes mecanismos que nos van a ayudar
a poder dar cumplimiento a esos retos y esos desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que se plantean? ¿Y cuáles son los principales nudos estructurales y las brechas de los cuales nos hablan estas políticas? Básicamente tiene que ver con el tema de cómo se transversaliza el tema de género en las agendas del resto de la institucionalidad y pensar que estas políticas no son políticas que tienen que ser asumidas solamente por el Instituto Nacional de las Mujeres. Si situamos el tema de que género es un tema que tiene que resolver el Instituto Nacional de las Mujeres, desde ahí ya estamos con un problema estructural, porque resulta que las mujeres no podemos verlas simplemente como una caja que agarramos y la resolvemos desde una sola institución. ¿Por qué? Porque las problemáticas que realmente tienen las mujeres son problemáticas que son multicausales y además son, tienen una serie, digamos, de situaciones en las cuales, por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿verdad? Tenemos que atenderlo desde múltiples frentes. Entonces, uno de los grandes retos para la implementación de la agenda de género tiene que ver con esto que plantea la PIEC, y es el eje 1 de la PIEC, y es el tema de la cultura de los derechos, que realmente el tema de la transversalización de género tiene que ser un tema que pasa por la institucionalidad pública de este país y que no solamente es un tema a resolver por parte del INAMU. Por otra parte, otro de los desafíos que se plantean a partir de un análisis que se hizo en la parte diagnóstica de la PIEC para poder un poco dilucidar por dónde andaban los problemas de las mujeres, y se hizo una consulta tanto de fuentes secundarias como una consulta con 300 mujeres alrededor de todo el país y que son mujeres lideresas, apunta al tema de las estrategias de cuidado y todo lo que tiene que ver con cómo en este momento se está visibilizando dentro de la agenda pública el tema de la economía de los cuidados. Si hay algo que la pandemia vino a ponernos, digamos, de cara o de frente, ¿verdad? Es la realidad que viven las mujeres en relación al tema de los cuidados. ONU Mujeres y varias agencias internacionales han advertido que el discurso de quédate en casa es un discurso que las mujeres hemos asumido desde siempre, ¿verdad? Y este discurso que hemos asumido desde siempre involucra una situación que es, al final de cuentas, el tema de la economía de los cuidados. Ese discurso en donde sabemos que ya la encuesta de uso de tiempo decía que había un tema desproporcionado en la cantidad de horas que utilizan las mujeres a las tareas domésticas versus la cantidad de hombres que utilizan, versus la cantidad de horas, perdón, que utilizan los hombres a las tareas domésticas, en donde esperemos que pronto se pueda actualizar la encuesta de uso de tiempo, ¿verdad? Que hace el INEC, pero realmente los datos nos dicen que las mujeres utilizan aproximadamente un 7,6 de su tiempo versus un 3,1 que utilizan los hombres. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema en donde las mujeres generalmente van a tener que realizar dobles y triples jornadas, y muchísimas veces, además con el tema ahora del confinamiento, ¿verdad? Y todo el tema de que los chicos y las chicas no van de forma regular a las escuelas, pues entonces, ¿quiénes tienen que hacerse cargo del cuidado? Las mujeres. A las mujeres les ha costado más reinsertarse y reactivarse económicamente que a los hombres en este proceso de la pandemia, porque probablemente entre decidir el tema de quién sale, digamos, fuera de la casa a trabajar, probablemente decidan que es el hombre que sale fuera de la casa a trabajar y que la mujer, a pesar de que va a disminuir sus ingresos, entonces va a tener que quedarse al cargo de los cuidados. En el caso en donde las familias, digamos, están integradas por dos personas cuidadoras y que a veces, digamos, esa función de cuidador no es tan clara, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres que tienen que asumir sola el tema de la educación de sus hijos e hijas, la crianza de sus hijos e hijas, generalmente no tienen otras opciones. ¿Por qué? Porque antes iban a la escuela, veían a ver cómo realmente ¿cómo es que se llama? Se turnaban para poder asumir tanto las tareas del hogar como las tareas laborales, pero sin embargo ahora hay una limitación. Además, con el tema de la pandemia, el tema del cuidado se ha hecho más complejo, por ejemplo, para el tema de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque está más reducido el tema de los hogares diurnos, está más reducido el tema de los hogares de larga distancia. Entonces, ¿quiénes son las cuidadoras? Las mujeres. Y eso nos plantea un reto importante. Además, en el tema de la economía de los cuidados, algo que es un tema
tema, digamos, relevante, es cómo esto, que es la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, nos puede ayudar con dos cosas importantes. Y una tiene que ver con el tema de la reducción de las tasas de pobreza y que por lo tanto los niños y las niñas también reducirían, perdón, de forma significativa el tema de la pobreza, ¿verdad? Que la pobreza infantil en este momento es un tema que tiene que llamar la atención. Y por otro lado, el tema de las pensiones. Y sabemos que el bono, ¿cómo es que se llama? El bono por edad ya no nos está funcionando para el tema de las pensiones. Cada día ingresan menos personas jóvenes al mundo laboral. Cada día el tema de la pirámide de edades en Costa Rica se va invirtiendo. ¿Quiénes son las llamadas a poder hacer la contención para el tema de la crisis de las pensiones? Si les damos trabajo a las mujeres. Entonces realmente es un ganar-ganar que el Estado debería de verlo como un desafío a asumir y cómo se implementan estrategias para que las mujeres puedan colocarse en el mercado laboral. Otro de los retos que está también plasmado en APIE, que es el tema de los ingresos, ¿verdad? Y la posibilidad que las mujeres generen, ya sea un tema por ingresos por cuenta propia o ingresos, digamos, de forma salariada. Y por el otro lado, el tema de la distribución por el poder. Y ese tema de la distribución del poder es interesantísimo, ¿verdad? Resulta que ahora, a partir del caso Diamante, hay toda una discusión de si las alcaldías deberían de tener continuidad o no deberían de tener continuidad de alternancia. Y aquí hay algo interesante, y es que de las 82 alcaldías o de los 82 puestos a alcaldías que en este momento se pueden disputar, solamente hay 10 mujeres y una porque asumió, porque uno de los alcaldes falleció en el proceso. Entonces, ahí es donde empezamos a preguntarnos si realmente las mujeres están en los espacios de toma de decisiones. La Asamblea Legislativa, y aquí doña Carmen puede andar más en este tema de la representación femenina en los puestos de toma de decisiones, pero vemos que, por ejemplo, en el gobierno local hay toda una discusión porque las mujeres no están llegando a ocupar esos puestos, entonces son espacios que todavía se mantienen desde un poder patriarcal y desde una historia en donde no necesariamente hay una visibilización de las mujeres en la toma de decisiones y con estructuras además muy antiguas, muy tradicionales, etcétera, ¿verdad? Alguna gente dice que el problema de la alternancia, digamos, en que un alcalde no tenga que estar tantísimo tiempo en el mismo puesto, ¿verdad? Se resuelve dándole posibilidades a las mujeres de que realmente puedan participar en los espacios y que haya un cumplimiento, digamos, en el tema de que hay una exigibilidad desde los partidos políticos para que pongan mujeres en los puestos de las alcaldías. Sin embargo, esto es una discusión de vieja data, ¿verdad? Y donde realmente no se ha podido llegar a acuerdos tan claros. Por otra parte, el Planovi plantea algo bien interesante y es el tema del cambio en la cultura para que realmente podamos tener otras agendas en relación a cómo vamos cambiando nuestra cultura, digamos, a partir de las brechas estructurales que hemos tenido y que por lo tanto realmente podamos empezar a reducir los índices de violencia contra las mujeres. Y aquí hay algo interesante que ahora Angélica mencionaba y es la incorporación de los hombres en la política pública y cómo desde un tema, y no es incorporar a los hombres porque pobrecitos que han sido, digamos, agredidos. Yo esa discusión no la quiero dar aquí, pero las estadísticas hablan por sí mismas. La cantidad de mujeres que son muertas por sus parejas es importante, es una gran mayoría. La cantidad de mujeres que son violentadas por sus parejas es una gran mayoría. Que los hombres mueren más que las mujeres probablemente, pero no por razones de género, sino por otras razones que no necesariamente obedecen a que los mató su compañera sentimental o su novia o la persona que vivía con ellos, perdón, sino que generalmente mueren porque por accidentes de tránsito o por riñas callejeras o por problemas asociados al narcotráfico. Entonces, no podemos decir que las muertes de las mujeres por femicidio son iguales que las muertes de los hombres. Entonces, aquí partimos de que si no se revisa el tema de las nuevas masculinidades, y eso es a lo que apunta un poco el Planovi, ¿verdad? Hacer una revisión de esas nuevas masculinidades. No es que no se quiera trabajar con hombres como alguna gente lo dice, es desde dónde trabajamos con los hombres lo que plantea, digamos, como un reto y un desafío la implementación de la agenda de género.
Y yo quisiera, para ir cerrando mi participación, no sé cuántos minutos me quedan, ya me perdí, pero es importante que cuando empecemos a ver la política, empecemos a pensar en algunas cosas que tienen que ver con las miradas regionales. Y esto no solamente tiene que ver con el tema de la política nacional, de las dos políticas, de la PIEC y del Plan Hoy, sino que tiene que ver con la política pública de este país. Tenemos un grave problema de cómo miramos las regiones. Pensamos que al final de cuentas el país es la GAM. Pensamos que tenemos todo centralizado acá, los servicios los tenemos acá centralizados, pero cuando estamos hablando de una mujer de Alto Conte o cuando estamos hablando de una mujer indígena de Alta Talamanca, que para poder recibir un servicio de salud en términos de derechos sexuales y reproductivos y todo lo que son los métodos de anticoncepción, o para poder tener posibilidades de tener cuidado y poder dedicarse a tareas productivas, realmente es imposible. ¿Por qué? Porque los servicios están centralizados generalmente, los pocos que hay a nivel regional están centralizados en las localidades centrales, ¿verdad? Donde las mujeres de la ruralidad, sobre todo, tienen poco acceso. Entonces, si queremos hablar también de un tema de desafíos, está una mirada de lo que hemos llamado de interseccionalidades. Y esa mirada interseccional tiene que ver con ver las diferencias. No todas las mujeres somos iguales. Y este es un término que acuñaron las mujeres negras en Estados Unidos, ¿verdad? Por primera vez, y donde nos habla acerca de esas diferencias que tienen las mujeres en el tema de acceso a los derechos. Resulta que no es lo mismo ser mujer, al final de cuentas, blanca, que ser mujer negra, que además vive en una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque tiene doble discriminación o triple discriminación o menos posibilidades en el tema de acceso a los derechos. Y otra de las cosas es que tenemos que empezar a permear la política en el resto de la institucionalidad, y para mí ese es el gran reto, por lo menos de la investigación que hemos estado haciendo con el CICAP, que un poco va a abordar algunos modelos de gestión que se deberían de tener y algunas lógicas y miradas de cómo entender la política de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y es también cómo integramos a las mujeres en los procesos de rendición de cuentas, y no solamente a las mujeres, sino a la ciudadanía en términos generales. Cómo integramos también en estas miradas regionales esas diferencias que hay. Sabemos que, por ejemplo, la región de Talamanca y la región de La Upala son las regiones que tienen menos conectividad en este momento. Y si vamos a un desarrollo en donde la gente dice que esta de la virtualidad llegó para quedarse, entonces llegó para quedarse a partir de un tema de brecha si no lo logramos solucionar. Entonces, si no ponemos la mirada en cuáles son las brechas que tienen las mujeres para poder alcanzar un desarrollo efectivo de sus derechos, creo que no vamos a alcanzar nunca con un montón de actividades. No hacemos nada con hacer un montón de talleres, no hacemos nada con hacer un montón de actividades dirigidas hacia las mujeres para que ellas conozcan sus derechos si no trabajamos en el tema del cierre de las brechas. Y el cierre de las brechas es algo que se plantean ambas políticas, pero además que se tiene que plantear toda la institucionalidad de este país, con una mirada además de regionalización y con una mirada de interseccionalidad, que serían para mí como los grandes retos, y poder entonces, ahora que Kelly iba a hablar un poco acerca del tema de los modelos de gestión desde los derechos humanos, empezar a pensar cómo esos modelos de gestión realmente se acercan a las diferentes y a las necesidades y a las diferencias de la ciudadanía, cómo la ciudadanía participa en esos modelos de gestión y cómo realmente no es solamente para rendir cuentas de cuántas actividades hicimos, sino que la ciudadanía tenga voz y voto, porque sabemos que realmente es desde ahí de donde se conocen las necesidades. Y para cerrar, el tema de la brecha es algo importantísimo y tenemos que tener claridad de que a nivel de la crisis que tiene el país no podemos atender todas las brechas, pero sí tenemos que proponernos cerrar las brechas más importantes que nos darían paso para ir cerrando posteriormente otras brechas, y que ese es el gran reto que tenemos, y que creo que desde la administración pública, yo les digo a los estudiantes y a las estudiantes que realmente tenemos un montón de retos donde la administración pública puede incidir, pero eso va a depender un poco de las miradas y cómo pongamos una mirada con lentes violeta y que realmente podamos tener esa mirada a la realidad de forma diferenciada. Ahí es donde aplicamos realmente un enfoque de género y que podríamos incidir en la implementación de esta agenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maritza. Sin duda un tema muy interesante, y aquí tengo algunas preguntas y algunos temas
Lo importante quizás es la parte autocrítica, ¿verdad? Cuánto hemos avanzado, pero sobre todo, ¿qué nos hace falta? Bueno, continuamos con doña Carmen Muñoz, que nos va a dar en el mismo plazo. Maritza, no te preocupes porque fueron 15 minutos de los 20, así que tranquilo. 20 minutos para presentar sus ideas. Doña Carmen. Hola, buenas tardes. Un gran gusto compartir este espacio con quienes me han antecedido y las compañeras que lo harán posteriormente. Agradezco realmente la oportunidad de poder compartir con ustedes a partir de mi experiencia personal como legisladora, pues también en la función pública como viceministra de Gobernación y Policía, y decirles también que tengo una experiencia interesante como regidora en la municipalidad de Arapolita, de donde soy oriunda. Bueno, ahora estoy aquí por los lados de Acosta. Desde la pandemia, pues me vine para acá a una cabaña que tengo y por acá me he quedado y estoy también trabajando acá y con también organizaciones de base. En fin, una experiencia que me ha permitido valorar y entender cómo también las mujeres vamos construyendo la agenda de género en esa unidad de acción y en esos tejidos sociales que van un poco determinando esas agendas, entendiendo que la agenda de género, por lo menos como yo la veo, no es otra cosa que bueno, como dice la teoría, que una hoja de ruta, pero una hoja de ruta donde deben coincidir o confluir necesariamente las agendas de las mujeres en su diversidad. O sea, una agenda de género no puede estar completa si no incorpora justamente las demandas y las necesidades de la diversidad de las mujeres que integramos, en este caso, la sociedad costarricense. Desde entonces, o sea, desde muy joven, pues he estado incorporada en los movimientos sociales, construyendo de alguna manera ese deseo de mundo posible, de país distinto, en el que los hombres y las mujeres y todas las personas seamos reconocidas, como dice la Constitución política, en igualdad frente a la ley, y como establecen todas aquellas normativas y convenciones internacionales que generan un marco legal, una normativa que dice que todas las personas, incluyéndonos a nosotras las mujeres, somos iguales y nacemos iguales. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que eso no es una realidad, y que de ahí la necesidad justamente de construir y trabajar una agenda de género que nos permita ese camino y esa ruta hacia la igualdad. Es importante no olvidar que esta agenda de género, que no se llamó así en sus inicios, ha sido una larga construcción, o sea, una construcción histórica en la que miles y miles de mujeres han participado a lo largo de la construcción de nuestra sociedad, de nuestro ser, de nuestra nacionalidad. Han venido colaborando desde, qué sé yo, desde el siglo XIX, en las luchas, por ejemplo, contra la tiranía de los Tinoco, cuando se quemó el diario La Información, las luchas, por supuesto, por el derecho al voto, por la defensa de las garantías sociales. Sin duda aquí hay que mencionar el papel que juega, importantísimo y esencial, el movimiento feminista y de mujeres que han ido construyendo y tejiendo todas estas posibilidades de las que hoy gozamos las mujeres. Una larga lucha que tiene un punto alto, por supuesto, con el derecho al voto, que no fue un asunto que nos regalaron, no fue gratuito, ha costado sangre, ha costado lágrimas, ha costado cárcel, ha costado vidas.
y todo un largo proceso que ha tenido, digamos, sus expresiones más recientes relativamente en lo que fue las leyes por la igualdad, en las leyes contra la violencia doméstica, las leyes contra la penalización, contra la violencia de género, y sin duda en lo que tiene que ver con la participación política, que bueno, que la intervención de la profesora, pues me parece que fue muy amplia y muy importante porque nos sitúa en el contexto de todas estas luchas, y decía la importancia que para la participación política ha tenido todos los avances que hemos tenido en materia de, por ejemplo, primero, la famosa cuota, ¿verdad?, que era del 40%, que al final, aceptada a regañadientes, se convirtió también más bien en una traba, porque en los partidos, pues los hombres hábilmente nos colocaron entonces al final de las nóminas, ¿verdad? Se cumplió con el 40%, pero nos colocaron en los puestos no elegibles. Eso hizo necesario posteriores reformas y luchas que dieron finalmente con aquella gran reforma del Código Electoral, la reforma política que reconoce derechos políticos de las mujeres y que tiene que ver, por supuesto, con la inclusión de la paridad y la alternabilidad en los puestos, en los partidos políticos y en todas las nóminas de elección popular. Menciono esto porque cuando una llega a la asamblea y hay que construir agendas e impulsar proyectos de ley para avanzar justamente en los temas de género, pues esta diversidad de mujeres que nos encontramos en la Asamblea Legislativa, producto de toda esta lucha histórica por nuestros derechos políticos y humanos, pues nos toca y nos obliga a sentarnos y a colaborar conjuntamente para justamente avanzar en esta agenda de las mujeres y en esta agenda de género. Basta echar un poquito la vista atrás y darse cuenta que la reforma del Código Electoral, bueno, también hubo participación de algunos diputados, pero que llegar hasta ese punto fue posible gracias a las voluntades de mujeres de distintos partidos políticos que entendieron la trascendencia histórica y la importancia que tenía justamente en camino a la igualdad, la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones para la lucha política. Entonces, es muy interesante porque estamos justamente ahora con una asamblea legislativa que es la que ha alcanzado el más alto número de diputadas, 26, lo que significa un 46% de ese 100%, que contrasta con aquel 7% del año 1953, con la elección de 3 diputadas en la Asamblea Legislativa. Ahora, los retos que enfrentamos en la construcción de esa agenda muchas veces es conciliar las voluntades con las que se encuentra uno en la Asamblea Legislativa, que no siempre, por supuesto, tienen ni la claridad ni la certeza de querer trabajar en una agenda de género, y más bien enfrentamos, digamos, compañeras, bueno, ni qué decir compañeros, pero hablando de mujeres que incluso han llegado ahí producto de las luchas históricas, pero nos enfrentamos a compañeras que todo lo contrario, no se convierten en socias de estos procesos, sino que más bien dinamitan los esfuerzos que en materia de género, pero que también en materia de derechos humanos, digamos, enfrentamos grandes dificultades para desarrollar esa agenda. Ahora, más allá de eso, sin duda, vemos como positiva la posibilidad de que muchas más mujeres lleguen a los puestos de elección popular e incorporen su visión, porque definitivamente, como ya se ha dicho, ¿verdad? Pues las mujeres en la política cambian, muchas mujeres en la política cambian también la manera de ver la política. Así que impulsar una agenda de género en la Asamblea Legislativa pasa por el desarrollo de un amplio diálogo, de muchas reuniones,
de poner incluso, anteponer la agenda muchas veces de los partidos mismos políticos, ¿verdad? Para colocar en la parte superior de de nuestro trabajo y de nuestra acción la agenda de las mujeres. Es muy interesante analizar lo que ha pasado en esta última Asamblea Legislativa, puesto que muchas mujeres diputadas han llegado ahí a través de los partidos conservadores, y entonces podríamos decir que tenemos una de cal y una de arena, porque algunos análisis anticipaban que esta podría ser una asamblea en el que las fuerzas progresistas y defensoras de derechos humanos tenían como reto más que nada resistir, puesto que avanzar en algunos temas de derechos humanos iba a ser casi imposible. Por supuesto que dependiendo de los temas y de la agenda de las mujeres, puede una sumar o restar sociedades en este proceso. Entonces, hemos visto como interesantemente algunos proyectos de ley, por ejemplo, los que tienen que ver con la penalización de la violencia contra las mujeres, han tenido este año 2 reformas importantísimas, casi con 1 o 2 meses de diferencia contra todos los pronósticos, en el sentido incluso de ampliar el ámbito de aplicación de la ley y superar aquel estadio en el que la única posibilidad de sancionar un femicidio era la muerte de aquella mujer que se generaba en el espacio de relaciones o de exparejas. Y resulta que en menos de 2 meses fue posible ampliar primeramente a exnovios o incluso a relaciones pasajeras o al interés de la persona por sobre la víctima, a ampliar esto digamos, al concepto más amplio de femicidio, que no es otra cosa que el asesinato de una mujer por su sola condición de ser mujer. Esto es un avance importantísimo, porque entonces da la posibilidad de que asesinatos o femicidios como el de la doctora Cedeño, creo que fue, u otros más que se dieron incluso en manos de desconocidos y que no era posible calificarlos como tal, pasara. Sin embargo, tenemos digamos, una diferencia o una imposibilidad de sumar a otras diputadas cuando estamos hablando, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Recordemos, incluso sin tener la Asamblea Legislativa que tomar ninguna decisión respecto de la aplicación o de la creación de la norma técnica, recordemos los grandes y encendidos debates, muchos de ellos fundamentalmente en manos de mujeres, ¿no? Que desde la Asamblea Legislativa dinamitaban y cuestionaban incluso el papel del Ejecutivo, y además amenazaban con que ciertas iniciativas de ley no avanzaban si, si el presidente de la República le daba el visto bueno a la norma técnica. Esto para decir también que no basta con que la Asamblea Legislativa, o sea, alcanzar la cuota y el porcentaje de paridad es muy importante, pero eso no conlleva en sí mismo una garantía de que las mujeres que llegan a la Asamblea Legislativa tengan la claridad de poder construir una agenda de género que vaya en camino hacia la igualdad. De ahí que creo que uno de los grandes retos es seguir trabajando en esta comprensión o en esta importancia que tiene reconocer las desigualdades, reconocer la posición en que las mujeres estamos en la sociedad, y que haya ese cambio cultural que tiene que, por supuesto, impulsarse no solo desde el Estado y sus instituciones. Tarea importante y un desafío que tiene que ver con los medios de comunicación. Sin duda hay un trabajo pendiente ahí, hay que incorporarlos como socios, pero tiene que haber también un cambio en esa visión
que sin duda entorpece también sosteniendo los roles de género y el histórico en el que las mujeres hemos sido situadas, pues eso es un reto importante que hay que acometer por ahí. Sin duda, uno de los grandes retos para la agenda de género es lograr que una cantidad importante de proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa avancen y se conviertan en proyectos de ley. Específicamente hay uno que está interesando mucho que toca la participación de las mujeres prácticamente no solo en organizaciones de naturaleza política, sino en organizaciones sociales. Estamos hablando de asociaciones de desarrollo integral, estamos hablando de cooperativas, que por cierto se resisten de manera como un gato panza arriba, están allí evitando a toda costa que este proyecto de ley avance. Por supuesto los sindicatos, y es el proyecto de ley 20.308 que tiene que ver con la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres en el espacio político. Estamos hablando de violencia, por supuesto, basada en género, porque ya de por sí el espacio político es violento, ¿no? Está cargado de mucha violencia, pero hay una violencia específica que se dirige especialmente hacia las mujeres con el objetivo de menoscabar su participación, sus derechos políticos, y que en no pocos casos conlleva muchas veces la separación o la renuncia al cargo por la presión y la violencia de que son objeto las mujeres. Hay otros proyectos de ley ahí, como ahora se mencionaba, el tema, por ejemplo, de las vicealcaldías. Es muy interesante esto, las vicealcaldesas, que son la mayoría, porque ahí todavía los partidos se resisten a lo que hemos hablado, y es un gran reto también en la agenda de género, que es la paridad horizontal, o sea, no solo la verticalidad y la alternabilidad, sino que, por ejemplo, en la conformación de las agendas de las nóminas, por ejemplo, de diputaciones, se tomen en cuenta los primeros lugares de manera tal que haya también paridad y horizontalidad. Pues en este caso las vicealcaldesas, que son la mayoría, tienen incluso asignado un recurso económico, o sea, digamos un salario, pero interesantemente no tienen asignadas funciones. Entonces, ¿qué ocurre? Y es una realidad, o sea, muchas de ellas ni siquiera tienen una oficina para trabajar. En otros casos, los alcaldes las tienen literalmente haciendo el café, ¿verdad? Entonces aquí hay obviamente una asimetría que lastima y lesiona el ejercicio político y las posibilidades que puede tener una vicealcaldesa, que eventualmente frente al retiro de un alcalde, bueno, ahora que hay 6 alcaldes ahí que está la corte o un juez diciendo que van a quedar fuera de sus cargos por un periodo de tiempo importante mientras se dirime el tema o se aclaran los nublados que nos ha traído la Operación Diamante, pues de ahí vamos a tener 6 vicealcaldesas que van a asumir como alcaldesas y que no han tenido la oportunidad de ejercitarse políticamente en el cargo. Entonces hay un proyecto de ley ahí, y esto conecta con el INAMO, la importancia que tiene el INAMO en la construcción de estas agendas, y lo digo porque fue elaborado con el concurso de las mujeres, de un grupo importante de mujeres y el INAMO, y es un proyecto de ley que obligaría a los candidatos y candidatas, por supuesto, a ponerle funciones en el programa de gobierno antes de ser electo a las vicealcaldías. Esto es muy importante porque, insisto, es además un recurso humano que recibe un salario y que no está, digamos, siendo bien utilizado, y ellas mismas pues se sienten obviamente subutilizadas, discriminadas, porque repito, en no pocos casos son objeto de un trato discriminatorio y bueno, e insultante, como puede ser tener una vicealcaldesa en funciones de hacer el café, servir la mesa o atender visitas. Ahora, hablando de la experiencia desde el Instituto Nacional de las Mujeres, sin duda el papel que juega el instituto es importantísimo, no solo porque es la instancia rectora para
impulsar la PIEC o para, digamos, que está en el marco del Planovi, de toda el sistema contra la violencia, sino porque realmente es un instrumento en manos de las mujeres para favorecer los derechos de las mujeres. Uno de los grandes retos es, a mi juicio, la defensa del instituto. No pocos proyectos de ley se han llevado a la corriente legislativa que atentan contra la existencia misma de la institución, que incluso planean, hace poquito, incluso fue enterrado un proyecto de estos en la Asamblea Legislativa, porque hay intenciones de los sectores más conservadores de constituirlo en un instituto de la familia, ¿verdad? Donde, por supuesto, los derechos y la agenda de género y la agenda de las mujeres queda relegada y nuevamente las mujeres quedarían en una posición, digamos, que desaparece en ese contexto cuando, como decía la profesora, el tema no es que desde el instituto se discrimine a los hombres, sino que se generan acciones propositivas en función de que las mujeres podamos alcanzar esa tan ansiada igualdad como seres humanos y humanas que somos. Desde ahí, otro de los temas, sin duda, la pandemia vino a desnudar una realidad que ya teníamos en el país. Tenemos una situación difícil, puesto que los diagnósticos y las distintas análisis de la situación de la mujer en el marco de la pandemia y en este momento, lo que expresan es que estamos sufriendo un retroceso importante en una cantidad de logros que se habían alcanzado producto de todas estas grandes luchas. La situación económica atenta contra la vida, la dignidad, y por supuesto el desarrollo y la autonomía de las mujeres. Por otro lado, me parece que un desafío y un reto importante tiene que ver con toda esta situación que estamos viviendo ya como sociedad y desde el Estado costarricense, todo el problema que tiene que ver con el desfinanciamiento de las instituciones del Estado a partir de algunas políticas que se han venido desarrollando, que sin duda en nombre de la sanidad de las finanzas públicas, a mi juicio, están atentando contra las instituciones del Estado y creo que tenemos temores reales de pensar que los presupuestos de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres podrían verse de manera importante afectados por la aplicación por ejemplo, de la regla fiscal y de otras acciones, como por ejemplo el congelamiento de plazas, justamente en espacios y en áreas donde son esenciales, a mi juicio, para atender y seguir profundizando los derechos y las agendas de las mujeres. Sin duda, llevar más mujeres a la Asamblea Legislativa es un reto importante. Sin duda, un gran desafío que la Asamblea Legislativa siga avanzando en la promoción y la aprobación de leyes que favorezcan de manera importante los derechos de las mujeres. Hay reformas en derechos sexuales y reproductivos, hay reformas en derechos humanos, hay reformas que tienen también que ver con el empleo, algunas que afectan también negativamente a las mujeres, y de ahí que pienso que un desafío importante para las mujeres es que logremos esa ansiada sororidad y comunidad de intereses que nos permita, en medio de la diversidad y las diferencias que tenemos las mujeres y cómo enfrentamos al sistema patriarcal y la desigualdad, pero que podamos, en medio de todo eso, en medio de nuestra diversidad, identificar todos aquellos aspectos que nos unen, ¿verdad? Que son, como decimos, transversales a las mujeres, pero que también es necesario transversalizar en la política pública y en todos aquellos avances y acuerdos que son necesarios. Vivimos históricamente atomizadas, separadas, y es pues un momento importante para impulsar esa
esa gran unidad y esa sororidad entre las mujeres. Bueno, eso sería en términos generales esta intervención mía, un poco desde mi vivencia y de mi paso por la función pública y pues también por el espacio municipal, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Gobernación y Policía, donde hicimos un trabajo muy interesante también que tiene que ver con las mujeres migrantes y la agenda de derechos humanos en ese sentido. Y pues ahora esta valiosa oportunidad que tengo de trabajar desde el INAMU apoyando los esfuerzos de la ministra también en la consecución y el impulso de la agenda de género y de las agendas de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen. Sin duda, pues un trabajo que todavía, a pesar de que tantos años, ¿verdad? Se ha venido hablando y realizando esfuerzos relacionados con la verdadera equidad de género y que se entienda, que se comprenda, todavía falta mucho, incluso para nosotras mismas, avanzar a veces en términos de sororidad. Muchísimas gracias y vamos a darle la bienvenida a Kelly, que es la representante de un equipo de trabajo final de graduación de la Escuela de Administración Pública que defendieron hace poco y pues que está relacionada con el tema de derechos humanos. Adelante, Kelly. Me indica si se ve bien la presentación. Perfecto, así es. Bueno, muy buenas tardes a todos a los que nos acompañan el día de hoy. Tal como lo dijo Angélica, mi nombre es Kelly Salas y vengo a hablarles un poco de lo que fue mi trabajo final de graduación, el cual realicé en conjunto con mis colegas Mariela Sandí, Jorge Vega y Melissa Lara. El título de esta investigación fue el análisis de las acciones en materia de derecho de las personas en ejercicio del trabajo sexual con base al modelo de gobernanza. Y como problema de investigación se planteó el desconocimiento de la manera en cómo se realizan las acciones en materia de derechos humanos para las personas trabajadoras sexuales. Nuestro objetivo general fue analizar las acciones en materia de derecho dirigidas a las personas trabajadoras sexuales con base a lo que es el modelo de gobernanza. Y como objetivos específicos planteamos primero describir los principios del modelo de gobernanza en materia de derechos que establezcan la dinámica propia de los sistemas de acción pública bajo análisis. Luego identificar las acciones ejecutadas por los actores del sector público, sector privado y tercer sector que intervienen en el tema del trabajo sexual según su ámbito de competencia. Y por último, analizar la dinámica de las acciones identificadas respecto a los principios del modelo de gobernanza. En relación a la metodología de investigación, seleccionamos que fuera de tipo cualitativo, dado que esta nos permitía entender el fenómeno así como su causa y efecto, y para el diseño que fuera exploratorio para ampliar el conocimiento respecto a lo que era el problema planteado y con esto precisar mejor. Para el objeto de estudio tenemos las acciones positivas en relación al sujeto de estudio. Es importante entender el concepto de acciones positivas, las cuales hacen referencia a aquellas acciones ejecutadas por actores desde una perspectiva sustancial de igualdad, que lo que tienen como un fin principal es erradicar la discriminación. Para el sujeto de estudio, nuestra investigación estuvieron los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres transgénero, trabajadoras sexuales y las mujeres trabajadoras sexuales. En las técnicas e instrumentos de recolección de información, primeramente hicimos un análisis documental para luego de eso realizar un mapeo de actores para ver las instituciones o organizaciones que según su nivel de competencia o su naturaleza tenían una relación directa con lo que sería la población trabajadora sexual. Con ellos hicimos unas entrevistas a profundidad y luego realizamos lo que sería el caso de historias de vida. Este instrumento regularmente no se utiliza mucho en la escuela, pero bueno, los invito a que lo utilicen porque permite hacer un contraste entre lo que encontramos mediante las entrevistas y documental con la realidad del sujeto de estudio y da un acercamiento que permite ampliar el contexto. Para explicarles un poco de lo que se desarrollaron en los capítulos, se hizo una ruta de modelo de gobernanza con enfoque de derechos. Ese fue el modelo que nosotros propusimos. Entonces, para eso hicimos una revisión bibliográfica del modelo de gobernanza, entendiendo que para sabemos que tiene que estar involucrado los tres sectores, sector privado, sector público y tercer sector.
Luego de eso se hizo una revisión de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, centrándonos en las 3 generaciones de derechos, buscando aquellos que son sociales, políticos y legales, y teniendo en cuenta que estos tenían que responder a las demandas y necesidades de la población. Hicimos también un acercamiento para saber cuáles eran aquellos derechos que estaban mayormente violentados. Posteriormente se hizo una descripción del marco normativo costarricense en temas de derechos para saber cuáles son esos compromisos que tienen adquiridos a nivel país con la sociedad. Y posterior a eso, entonces, pudimos hacer la construcción conceptual del modelo hipótesis, que es el modelo de gobernanza con enfoque de derechos. Dicho esto, se hicieron los elementos para el modelo. Nosotros escogimos 5 principios, que fue la no discriminación, la colaboración, la transparencia, la participación y la equidad intergeneracional. Y luego de eso se definieron acciones positivas, dado que a pesar de que hay muchos programas, proyectos e iniciativas, queríamos que tuvieran un énfasis en lo que era la perspectiva sustancial de la igualdad, entonces por eso fueron seleccionadas. Una vez definido, realizamos lo que fue la contextualización del trabajo sexual en Costa Rica, y aquí lo que hicimos fue que con la identificación de los actores se aplicaron las entrevistas e historias de vida donde contamos con la participación de todos los sujetos de estudio. Y dicho esto, también se hizo una descripción de casos, donde es una parte muy rica de la investigación, donde podemos ver diferentes perfiles de personas que se dedican al trabajo sexual o que han dedicado su vida al trabajo sexual. Y esto nos amplía el conocimiento sobre las motivaciones, las circunstancias, los factores y el entorno en el que se desarrollan estas personas. Finalmente, lo que se hizo fue el análisis del trabajo sexual respecto al modelo de gobernanza, con el fin de responder si existía o no el modelo que propusimos. Y lo que hicimos fue una verificación del cumplimiento de los criterios para cada principio. Entonces tomamos los actores con sus acciones y posterior a eso vimos que si en su operatividad las acciones cumplían con los principios seleccionados y le dimos una ponderación. Así finalmente podríamos concluir si existía o no un modelo. De los principales hallazgos, bueno, antes de empezar con los hallazgos, quisiera nada más que tuvieran como una visión de lo que fue el mapeo de actores. Del sector público estuvo el INAMO, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Casa Presidencial, Administración Solís Rivera, Cada Costarricense Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes. Para el tercer sector tuvimos Asociación Demográfica Costarricense, Transvida, CIPAC, Movimiento Diversidad, Asociación La Sala e IVOS. Me parece importante como primer hallazgo enseñarle lo que fueron las acciones positivas en lo que sería el trabajo sexual o con la población trabajadora sexual, donde podemos ver que en el sector público tenemos a la Presidencia de la República Administración Solís Rivera con proyectos como las de afuera. Se hizo la incorporación del tema de derechos humanos en la población LGTBIQ+, creación de mesas multiactoriales y visibilización de la situación del VIH-Sida. También tenemos el INAMO, que se identificó la capacitación en materia de derechos, salud sexual y salud reproductiva. Para el sector privado, nosotros durante la investigación y trabajo de campo no identificamos acciones positivas relacionadas con la población trabajadora sexual. En cuanto al tercer sector, tenemos a la Asociación La Sala con el proyecto de ley, ante la Asamblea Legislativa, manifestaciones, entrevistas y además tuvimos un acercamiento en un taller con las personas que dirigen esta asociación y también dan un acompañamiento a las personas que se dedican al trabajo sexual, ayuda, donaciones. También está IVOS con el proyecto VIH Costa Rica y regional VIH-ALEP, tenemos a CIPAC con la apelación de los derechos humanos, al Movimiento de Diversidad con la intervención en la Ley General 7771 y programas de información y prevención. A la ADC con proyectos sobre el VIH y a Transvida con proyectos de empoderamiento y liderazgo. Es importante acotar, bueno, como primera hallazgo, que si podemos ver la mayoría de los actores que se encuentran atendiendo las necesidades de las personas trabajadoras sexuales se encuentran en el sector social o también tercer sector. Además que de todos los actores identificados, muchos de ellos están relacionados a atender necesidades por el lado de la salud pública y únicamente la Asociación La Sala es la única asociación que se encuentra
trabajando en lo que sería el reconocimiento y regulación del trabajo sexual como tal. Los demás atienden necesidades de una o hacen intervenciones de manera indirecta, pero la Asociación La Sala es la que se encuentra como en la lucha de esos derechos totales de las 3 generaciones, y entonces es importante tomar en cuenta eso, a pesar de que ya tuvieron un primer intento en la asamblea, no fue efectivo, pero aún siguen en esa línea. Una vez tuvimos las acciones positivas identificadas, lo que hicimos fue, ya con el modelo que planteamos de gobernanza, ver el nivel de cumplimiento para saber cómo se encontraba en el país. Entonces, lo que hicimos es que, tomando en cuenta cada una de las acciones, vimos cómo se desarrollaron, cómo se operativizaron en los actores, y con eso ver si cumplían con los principios que establecimos. Entonces, para un nivel alcanzado, seleccionamos que eran aquellos actores o aquellas instituciones que tuvieran en su operatividad cumplimiento de los 5 principios. En desarrollo eran aquellas acciones positivas hechas por actores que tuvieran de 3 a más principios cumpliendo su totalidad con los criterios. Y por último, incipiente, son aquellas acciones positivas que no tienen una relación directa con el trabajo sexual o que tienen un menor porcentaje a dos principios de los que serían propuestos en el modelo. Bueno, dicho esto, les presento lo que fue el análisis del nivel de cumplimiento del modelo de gobernanza con enfoque de derechos humanos en relación a la población trabajadora sexual, el cual propusimos. Y bueno, aquí también al lado inferior de la diapositiva pueden ver la escala de los niveles. Y lo que nos permite ver, bueno, primero es que con un puntaje de 5 nos encontramos con la Asociación Demográfica Costarricense y el Instituto Nacional de las Mujeres. Estos 2 actores cumplieron en la operatividad de sus acciones positivas con lo que fueron los 5 principios y por tanto se encuentran en un nivel alcanzado, según nuestro modelo planteado. Luego, posteriormente, de 3 a 4, que sería en un escenario de desarrollo, tenemos a lo que es CIPAC, IVOS y Asociación La Sala. Los 3 son pertenecientes al tercer sector, y estos, pese a que contaron con acciones positivas dirigidas a la población trabajadora sexual, no cumplieron en la totalidad con los criterios que se establecieron para lo que sería el principio de colaboración y transparencia. Posteriormente, donde se encuentra la mayoría, ¿verdad?, de los actores, es en un escenario incipiente, donde con 2 puntos tenemos a la Asociación Transvida, Movimiento Diversidad, Presidencia de la República, Administración Solís Rivera y Ministerio de Salud. De estos 4 actores, lo que son la Asociación Transvida, Movimiento Diversidad y Presidencia de la República, Administración Solís Rivera, contaron con acciones positivas, que bueno, de las que se mencionan en las diapositivas anteriores. Sin embargo, estos no cumplieron con los criterios de participación, colaboración, transparencia y equidad intergeneracional, lo cual hace que se encuentren en una posición incipiente. Y también, caso contrario a ellas, es el Ministerio de Salud. También se encuentra en ese escenario, pero el caso del Ministerio de Salud es que no tiene iniciativas propias para la población trabajadora sexual, pero durante la investigación de campo nos damos cuenta que ésta ha participado en algún equipo intersectorial de otras iniciativas de otros actores, por los cuales cumple con los principios de participación y de no discriminación. Además, tuvimos un acercamiento y durante la entrevista la persona representante del Ministerio de Salud nos comenta que ellos tienen una limitación de recursos y que dada a la limitación no han podido agendar o no, en sus líneas de acción no han trabajado con las personas trabajadoras sexuales. Finalmente, de los actores más importantes para nosotros en la investigación y que al final tuvieron una calificación de 0 puntos fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Defensoría de los Habitantes y la Caja Costarricense de Seguro Social. A pesar de su papel preponderante en lo que son iniciativas para la calidad de vidas, en lo que es la Defensoría de los Habitantes, que tenía mucha relación con lo que es apelar por los derechos de las personas, no encontramos ninguna iniciativa ni ninguna colaboración en una para lo que eran las personas trabajadoras sexuales, lo que los posiciona en un nivel totalmente incipiente. A manera general, nuestro trabajo arroja que el modelo de gobernanza con enfoque de derechos humanos propuestos se encuentra en un nivel incipiente en el país, puesto de los 2 actores identificados, como vemos, solo 2 cumplieron con los principios establecidos en el modelo.
Además, no se logran constatar ninguna acción donde integre los 3 sectores, y es evidente y sabemos que para un modelo de gobernanza es esencial que exista la integración de estos 3 y que haya una colaboración y coordinación para ejecutar programas, proyectos o alguna acción pública. Bueno, como parte de esos hallazgos que nos llevaron a la inexistencia del modelo de gobernanza propuesta, también quisiera comentarles que, bueno, durante el proceso, como se sabe, no existe una regulación, un reconocimiento del trabajo sexual en Costa Rica. Este se encuentra inmerso en un vacío legal. Todavía, a pesar de ser una práctica que históricamente tiene mucho tiempo en el país, es un tema tabú, y por eso lo que ha pasado es que existe una distorsión conceptual de lo que es el trabajo sexual y se ha relacionado con otras prácticas delictivas que el Código Penal costarricense sí sanciona, como son la trata de personas, la prostitución infantil, el comercio sexual. Además que hay una fuerte violencia de género porque también se relaciona con lo que sería, pudimos ver que arroja que todo aquello que está relacionado con trabajo sexual se relaciona únicamente a las mujeres, discriminando a las demás poblaciones, que como vimos en el sujeto de estudio, están los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres transgénero trabajadoras sexuales. Entonces, la mayoría de las acciones, en los grupos intersectoriales, a las personas que se les llama para opinión o que son parte de las mesas de diálogo multiactorial, son las mujeres, dejando a las demás poblaciones que se dedican a este oficio a un lado. Esto además también lo que produce es que al no existir, ¿verdad?, esta regulación, esta conceptualización, el conocimiento de lo que es el trabajo sexual, el cual es un servicio que es brindado por parte de una persona con el fin de remunerar, una remuneración material o económica, y que es totalmente voluntaria. Eso hace que actualmente las instituciones, especialmente las del sector público, tengan una limitación operativa y funcional. Y esto porque bien sabemos que estas instituciones lo que hacen es que rigen sus objetivos o hacen sus líneas de acción de acuerdo al marco normativo vigente. Entonces, el vacío en el que se encuentra ahorita el trabajo sexual costarricense hace de alguna forma, de manera de decirlo simple, que, como dice, salen por la tangente con el tema, porque no es algo que está regulado, no es algo que está aceptado socialmente, no es algo que muchas veces conocemos o distinguimos el término prostitución y trabajo sexual. No existe ese conocimiento tan amplio, y al no estar expuesto tanto para agenda pública ni estar regulado, bueno, hace que sea más fácil, por decirlo así, no tomarlo en cuenta dentro de los objetivos institucionales o dentro de los propósitos de los actores. Hay mucha existencia de acciones positivas indirectas, y bueno, esto lo pueden ver, lo que se presentó en las acciones positivas, que lo mencioné, es que casi todos los proyectos que encontramos tenían una relación con el trabajo sexual, pero visto como un problema y de salud pública. Entonces, si ven la mayoría de los proyectos donde se contempla esta población, el derecho que podemos decir que ellos sienten que tienen más protección es el de salud, porque desde hace mucho tiempo se considera que la persona trabajadora sexual se le categoriza como una persona sucia. Entonces, se ha atendido a esta población con el fin de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y por eso es que existen acciones positivas dirigidas a esta población. Sin embargo, si en nuestro trabajo de investigación quitamos aquellas acciones que están dirigidas a lo que sería salud pública, prácticamente nos quedamos únicamente como con la asociación La Sala, que es la que busca en realidad el reconocimiento de todos sus derechos y el reconocimiento de tal del oficio. No existe relaciones de carácter horizontal por parte de los actores que ejecutan acciones ni por parte del gobierno. Entonces, podemos ver durante el desarrollo de la investigación que esa falta de comunicación, esa falta de colaboración que existe entre los actores ha hecho también muchas veces que haya duplicidad de recursos en una misma iniciativa o con un mismo fin, como es la protección del VIH-Sida. Existe poca disponibilidad de datos,
sobre el trabajo sexual y especialmente, como les comento, se ha dirigido a lo que sería el trabajo sexual en mujeres, por lo que, bueno, yo les invito y es importante que la academia se interese por este tipo de problemas, de fenómenos, con el fin de que se atienda de una mejor manera y de poder entender este. Existe también una nula participación del sector privado en lo que es el trabajo sexual y sus acciones. Entonces, bueno, con esto vemos que, como sabemos, las demandas y las necesidades son emergentes. Uno de los principios que establecimos en el modelo es el de equidad intergeneracional, que este nos pareció súper importante porque lo que busca es que nosotros atendamos las necesidades de la hora sin poner en riesgo las necesidades del mañana. Entonces, ahorita eso no se está haciendo de la manera correcta y la nula participación del sector privado pues es también un problema, puesto que muchas veces se necesitan recursos que esa integración de los tres sectores es lo que podría ser. Tenemos el sector público, que su fin último es la calidad de vida de las personas, tienen el propósito de velar por los derechos de las personas costarricenses. Tenemos todo el marco normativo, toda la institucionalidad. Tenemos un tercer sector sumamente fuerte, lo reconocimos en lo que es el sentido de pertenencia de las poblaciones de la sociedad hoy en día. Y tenemos un sector privado que, pese a que no se encuentra presente en este tema, sabemos que cuentan con los recursos para poder formar parte de iniciativas y se hagan un espacio de co-creación multiactorial que se busque por medio de ellos gestar lo que sería programas en política pública, acciones, proyectos que se dirigen realmente a instrumentos o medidas de protección de los derechos de las personas trabajadoras sexuales. Pero bueno, finalmente nosotros lo que creemos como grupo de trabajo fue que se debe iniciar primero por una concientización de la población, puesto que la mayoría de las personas no tenemos claro qué es el trabajo sexual. Se debe entender las motivaciones de las personas para ejercerlo, puesto que durante la investigación pudimos denotar que la mayoría de las veces el trabajo sexual se relaciona con factores de pobreza o que lo hicieron porque tenían alguna necesidad. Sin embargo, muchas de las personas que tuvimos acercamiento y también de la persona que nos colaboró con Historia de Vida, existen casos donde ellos comentan que es sumamente algo voluntario, es un medio que ellos ven, es un servicio que brindan, no tiene que ver con factores económicos y simplemente se necesita un cambio cultural respecto a lo que es el trabajo sexual. Entonces creo que es un reto muy grande. Es muy importante que aprendamos, en nuestro caso, como administradores públicos, a entender el fenómeno antes de buscar las soluciones, porque bueno, este es un caso excelente para ver que tal vez hay muchas instituciones trabajando en cómo sacar a estas personas de ese oficio, cuando en realidad ellos no quieren salir del oficio. Ellos lo que quieren es una regulación donde ellos sean sujetos de derecho y donde, como ellos dicen, nosotros tenemos derechos, solo que no son respetados. Entonces, creo que es muy importante que se tomen en cuenta todos estos temas, que se tomen en cuenta desde la academia, porque esto permite un mayor conocimiento, una mayor importancia, se da a conocer el tema y con ello se puede incluir en lo que sería la agenda pública, puesto que no se ha visto una voluntad política relacionada con lo que sería el trabajo sexual. De hecho, la administración Solís Rivera es la que tiene un poco de acercamiento, que es la que se presenta en la investigación. Sin embargo, no ha sido suficiente para esta población y aún queda mucho en el tema del trabajo sexual. Y finalmente, para terminar, bueno, les quiero dejar la frase de Fernando Sabater, que dice: los derechos humanos, para nuestra vergüenza colectiva, son todavía hoy un catálogo de buenos propósitos. Con esto finalizaría y quedo anuente a cualquier consulta. Listo, Kelly, muchísimas gracias.
Bueno, vamos al espacio de preguntas. Yo quisiera hacerle una pregunta a doña Carmen y a Kelly, para que nos puedan decir su opinión con respecto a cuál debe ser el rol de la Escuela de Administración Pública para fortalecer la agenda de equidad y derechos humanos, ¿verdad? Estamos en un espacio académico, en un proceso formativo de las personas estudiantes que se están formando en administración pública, entonces nos gustaría saber cuál es esa perspectiva de ustedes. Entonces, si les parece, primero doña Carmen y luego Kelly. El rol de la Escuela de la Administración Pública en el manejo o de las agendas. Exacto, de equidad y derechos humanos. Sí, bueno, yo creo que habría que incorporar, yo no sé si lo tienen en la currícula o en el plan de estudios, un apartado, ¿verdad? Bueno, quizás por esta dinámica que se está dando hoy, pues ya lo tienen contemplado, pero sí creo que sería muy importante que se conozcan cuáles, o sea, que pudiesen identificar en el manejo de su especialidad esas diferencias o digamos, sí, las diferencias o que pudieran conocer cómo la realidad en la que están inmersas las mujeres tiene sus peculiaridades respecto al resto de la sociedad. O sea, que esas variables, conocerlas para que puedan identificarlas y que pues desde su perspectiva de estudio y su especialidad puedan incorporar este enfoque a la hora de tomar decisiones. Gracias, doña Carmen. Kelly. Bueno, de mi parte, siento que lo primero que debe ser es a veces propiciar estos temas en lo que es la escuela, porque son temas que son muy pocos vistos en trabajos finales de grabación. En nuestro caso, bueno, la directora no nos miente que al principio cuando trae estos temas no se cree que no se sabe cómo materializarlos en la administración pública, y creo que nosotros quisimos presentar nuestro modelo para que vean que hay mucho que hacer desde la administración pública, que proponer para atender estas necesidades sociales. Entonces, creo que sería lo primero que se propicie en los cursos, el involucrar este tipo de proyectos, que hayan iniciativas, que sepamos que la escuela es un medio para informar a mucha población. También nuestras investigaciones pueden ser la base de otras investigaciones de gran importancia o pueden ser la base para algún tipo de acción. Entonces, realmente es importante, tomando en cuenta también que en algún momento lo dijimos como grupo de trabajo final de graduación, que cuando somos administradores públicos y estamos al servicio de la administración pública, a veces tenemos que dejar un poco de lado nuestros prejuicios, nuestras creencias o nuestras preferencias culturales o impuestas, a veces hasta por la sociedad, y ser totalmente neutros en atender realmente cuáles son esos fenómenos, esas necesidades que por muchos años todo el mundo lo deja a un lado. Entonces, tal vez hay muchas necesidades que se están atendiendo, hay muchos temas importantes en la administración pública, pero también hay muchas brechas, hay muchos temas que están en el olvido o que no se ven de una forma necesaria de atender, y realmente creo que es importante que las de la administración pública, siendo la carrera que es, bueno, que esperamos se posicione también en lo que serían acciones en derechos humanos. Creo que tenemos mucha conocimiento académico para poder hacer materialización de iniciativas, de proyectos. Tenemos lo que son cursos de política pública, que básicamente es prácticamente lo que nosotros recomendamos en nuestro trabajo final de graduación, que esperamos que se empiecen a dar esos espacios multiactoriales
donde haya co-creación, donde haya participación de diferentes actores para atender estas necesidades. Entonces me parece que todos los estudiantes podrían aportar desde muchas cosas que nos enseña la administración pública a estos fenómenos y entender que a veces hay que profundizar en el problema y antes de dar la solución entenderlo y, como te digo, ser totalmente neutro en trabajar hacia la población y no hacia lo que nosotros creemos que es lo correcto. Bueno, creo que no hay preguntas o comentarios en los chats, entonces lo que resta es agradecer a doña Carmen Muñoz, a la profesora Maritza y a Kelly por su participación. Definitivamente esto es un tema que debería ser más conversado, es un tema de percepción, pero también de ir en medio de la percepción fundamentando nuevas competencias, nuevas capacidades, y desde el enfoque de la administración pública ir constatando a través de estas investigaciones lo que es discursivo y lo que es real, ¿verdad? Nosotros creo que como administradores y administradoras nos corresponde ir evidenciando qué es lo que está indicado que debería hacerse y qué es lo que realmente se está haciendo en temas importantes de derechos humanos. Doña Lorena López, la profesora, tiene levantada la mano. Adelante, profesora. No se escucha el micrófono, hay que activarlo. Perdona. Sí, muchas gracias y yo, bueno, felicitar a las tres personas que participaron. Excelente. Yo considero que es muy rico para nosotros, el grupo de estudiantes y profesores aquí vinculados o involucrados en este tema, conocer los resultados de importantes investigaciones como las que nos presenta Kelly y la experiencia y todos los hallazgos y la información que nos han compartido también doña Carmen y la profesora Maritza. Yo considero que una cosa también súper rica, sobre todo la pregunta que hace Sadam, ¿verdad? Que es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia? Bueno, para empezar, no poner ningún tipo de restricción a temas, ¿verdad? Porque vean que desde la perspectiva de la metodología de la investigación, esto es exactamente una de las cosas que muchas veces nos puede corresponder investigar y que tenemos que totalmente tener la objetividad, ¿verdad? De poder investigar cualquier tema indistintamente de cuál sea nuestra posición. Eso por un lado. Por otro lado, es un tema que cada vez más es una realidad. Hay mucha discriminación, hay mucho sesgo, hay muchas cosas que no se conocen. Y la realidad es, ¿verdad?, conocer nosotros como administradores públicos, futuros profesionales, que vamos a estar el día de mañana en una asamblea legislativa, en una institución del sector público o en cualquier otra organización de la economía social o demás, tomando decisiones o participando en procesos de toma de decisiones, lo más importante es que siempre tenemos que velar por el bienestar general y que tenemos que estar ahí activamente, ¿verdad?, tratando de respetar todos esos derechos y de ser inclusivos. Entonces, este es un tema, como muchos, ¿verdad?, donde hay una deuda a nivel nacional gigantesca y de que construir una agenda, a mí más bien yo digo, sinceramente, sí es cierto, hay mucha desigualdad aún, sin embargo, lo hemos visto en el curso, en la cátedra, cómo más bien es una de las agendas donde se ha logrado más. ¿Por qué? Porque ha habido grupos que han tenido que codear, ¿verdad?, para todos los costados y tener que decir, bueno, esta es una causa y vamos a luchar por ella. Entonces ven que nosotros a nivel de sociedad civil, a nivel de todo lo que vemos en la carrera, ¿verdad?, vean cómo tenemos actores y actoras involucradas y que se tienen que, muchas de ellas ni siquiera escuchadas. Y eso es, yo considero que es uno de los peores errores que cometemos desde una sociedad. Entonces nosotros el día de mañana vamos a estar ahí en comités, en comisiones, donde se toman decisiones y ojo, ahí tenemos que ser muy alertas, indistintamente de lo que creamos y pensamos. Para mí, esto es un tema que ha sido y es tabú todavía en muchos contextos. Algunos de nosotros, nuestros padres no nos permiten ni siquiera hablar de ciertos temas y yo creo que es hora que ustedes, estudiantes, que son
todos brillantes, que saben de que nosotros no podemos excluir, de que consideren la posición de todos los grupos y que yo felicito a Kelly, me parece excelente los resultados de su investigación, y me encantaría que muchos de ustedes también se involucren en otros temas similares. Disculpen que me excedí. No, para nada. Excelente el mensaje de la profesora Lorena. Y bueno, vamos a estar esperando las nuevas propuestas de ustedes, chicos y chicas, en estos nuevos enfoques de agenda, y no se limiten en estudiar lo que ustedes consideran que es importante. De nuevo, muchísimas gracias a las personas panelistas de hoy, a Kelly, a doña Carmen y a la distancia Maritza, y también a la cátedra de los profesores que hacen este esfuerzo, a Lorena, a Sadán, a Melania, a Maritza y a Leonardo Salas, y pues por supuesto a todas las personas estudiantes que sacaron el ratito y estuvieron con nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Muchas gracias.